buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio una vez más desde la casa. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por este día, por todo lo que tú nos das, Padre, porque, Padre, aún en medio de la tormenta tú nos llenas de bendiciones, Padre. Sabemos que las pruebas son bendiciones, Padre, y gracias te damos porque nos ayudan a crecer en nuestro carácter. Te pido ahora, por favor, que bendigas este servicio, que ayudes a mis hermanos a que se conecten 100% al mensaje, que se olviden de las preocupaciones y que solamente te vean a ti. Gracias, Padre, en el amor de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar una alabanza, hermanos. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Y ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Y yo te quiero ver cara a cara a ti, Señor, y conocer así de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Y con tu amor rodéame.
en la tierra, Señor. Te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, porque todos los hermanos que nos están viendo ahorita, Señor, están con salud, Señor. Y te pido, Señor, que también cuides a mi familia y a mí, que estamos en casa, Señor, y estamos con salud también. Te pido, Señor, que toques a los corazones de cada persona que esté viendo el mensaje y que se puedan animar de poner toda su fe en ti, Señor, en este tiempo, Señor. Te pido, Señor, que nos cuides a los hermanos que tal vez no tengan su trabajo ahorita, Señor, o a los hermanos que sí tienen su trabajo, Señor. Te doy gracias por ellos, Señor, porque ellos pueden seguir proveyendo para su familia, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, en el amor de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Una semana más, ya para estas alturas, que será ya un mes. Para algunos un poquito más, o otro poquito menos para otros. Pero la palabra de Dios se tiene que seguir predicando porque la necesitamos, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Gracias por ese tiempo que dedican para estar con nosotros. En esta semana, donde aparentemente las estadísticas y los planes de los gobiernos pudieran estar diciendo que nos encontramos alrededor de la mitad. Ahí está la gráfica para California, no es de hoy, pero sí es de este mes. La que sí, la otra es la de México para este día. Entonces, aunque las proyecciones de muertes, desgraciadamente, que va a haber, pareciera más alta, como estaba calculada, ya se ha hecho, por lo menos en California, ya se logró estabilizarlo y hay esperanzas de que esto ya empiece a bajar la intensidad y pudieran reactivarse algunas cosas en este mes pronto, viniendo en mayo, pero no sabemos. Lo que sí sabemos, de acuerdo a los entrenadores de fútbol, de carreras, de todos los eventos, torneos, es de que justo a la mitad, cuando uno va en esa competencia, es cuando uno necesita el ánimo, porque de pronto es cuando el cuerpo se empieza a cansar. Entonces, justo a la mitad donde empieza a llegar el cansancio, es importante recibir palabras de ánimo. Así que yo les pido, hermanos, que escuchemos la palabra de Dios, porque estoy seguro de que nos va a traer una palabra de ánimo. Ahora, en sí toda la palabra trae ánimo, toda. Pero en esta tarde he escuchado Nehemías como la escritura que vamos a utilizar, porque es un libro de liderazgo. De hecho, Nehemías es un libro completamente de liderazgo y nos habla de ese tipo de herramientas que tenemos con la palabra de Dios para continuar cuando de pronto parece que todo se complica, cuando de pronto parece que las cosas no están saliendo como uno quisiera, pero uno tiene que seguir adelante, porque uno no se puede quedar ahí. Entonces uno tiene que seguir adelante. Ahora, quiero hablar del desánimo, porque desgraciadamente el desánimo es algo terrible, es algo peligroso. ¿Por qué el desánimo es peligroso? Porque, primero, es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? El desánimo pasa en cualquier cultura, para cualquier edad, en cualquier nivel económico, cualquier sexo, cualquier profesión. Esto es universal. A quien sea le llega el desánimo. Por eso es que es peligroso. Segundo, porque es periódico o repetitivo. Si usted se analiza cómo es usted cuando dice, yo, Nicolás, soy así. Cada vez que pasa esto, reacciono así. Cada vez que me enfrento ante estos retos, reacciono así. Todos nosotros reaccionamos de alguna manera a los eventos que hay en la vida. Entonces, uno pudiera decir, bueno, estoy desanimado ahorita, pero nunca me voy a volver a desanimar. Eso no es cierto, porque la vida continúa y probablemente nos enfrentemos a situaciones parecidas de incertidumbre, de falta de empleo, de muchas cosas, y probablemente reaccionemos igual.
con desánimo. Entonces, esto es repetitivo. Quiere decir que si nosotros aprendemos de esta ocasión, cuando llegue la siguiente, vamos a estar más fuertes y vamos a tener más herramientas para enfrentarlo. Y por último, el desánimo es peligroso porque es contagioso. Ese es el problema del desánimo. Hay cosas que no son contagiosas, por ejemplo, la experiencia. Por ejemplo, la preparación académica. Eso no es contagioso. Pero una mala actitud, el pesimismo, el desánimo, eso se contagia. Por eso es importante observar el grupo, porque cuando alguien lo trae, es importante detectarlo para que no lo contagie. Porque el desánimo es altamente contagioso. Si hay alguien así, debemos atenderlo. De otra manera nos afecta a todos. En este momento cada familia está enfrentando diferentes retos. Hay familias donde no hay trabajo ya. Hay familias donde todo está bien. Hay familias donde hay un enfermo. Es decir, tenemos que atender esos focos que vamos a ver cómo Nehemías lo hizo, porque esos puntos vulnerables son los que se tienen que atender. Así que por estas razones, yo quiero hablarles acerca del desánimo el día de hoy. Cuando hablamos de Nehemías, él se enfrenta a un reto muy grande. Él estaba acá, en Susa, cerca de Kuwait, en esa área, y lo que ahora es Kuwait, ¿verdad? Y cuando él oye hablar de que había problemas, de que las paredes del templo, de alrededor del templo, de la ciudad, estaban derrumbados, los muros, él lo toma y él dice, yo voy a ir. Él se preocupa, cae en una tristeza, el rey lo nota y le dice, ¿qué tienes? Y dice, es que las paredes que cuidan la ciudad están destruidas, están derrumbadas. Y Jerusalén está a una gran distancia de Susa a Jerusalén, una gran distancia. Ahí se ve como cuando una persona tiene interés en resolver algo que ni siquiera fue su problema. Habían pasado 120 años. Él no había, a pesar de ser judío, él no había nacido en Jerusalén, pero cuando hace su oración, él la toma como propia y dice, nosotros que hemos pecado contra ti. A pesar de que él, Nehemías, no había nacido acá, pero él era judío y dice, yo quiero ir. Cuando él se va para Jerusalén, pareciera que como es una obra de Dios y apoyada por Dios, uno pudiera pensar de que no va a enfrentar ningún rechazo, ningún obstáculo. Pero déjenme decirles que no es así. Al contrario, cuando uno quiere hacer algo para el Señor, es cuando más obstáculos se encuentran. Y algunos de nosotros que hemos caminado algunos años ya con el Señor, nos hemos dado cuenta de que cuando decidimos, cuando nuestro ser nos dijo servirle al Señor, es cuando más pruebas se vienen. Así que Él las pasó, viniendo acá a Jerusalén, llega a Jerusalén y empieza la reconstrucción del templo, de levantar los muros de la ciudad que cuidaban al templo de Jerusalén. Ahora, esta es la palabra que está en Nehemías capítulo 4 del 1 al 6, que es la que vamos a utilizar el día de hoy para este mensaje. Así que yo los invito a que si tiene una Biblia en su casa y pueda tener Nehemías capítulo 4 del 1 al 6, pueda leerla, ponerse de pie si puede hacerlo también, y si no puede está bien, pero si usted puede, hágalo. Si usted tiene su Biblia, tómela, y si no la tiene, no se preocupe, aquí tenemos el versículo. Así que juntos, si me acompaña, lo leemos y dice: cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra
Si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos, fíjense bien lo que dice aquí, levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta tarde, donde todos estamos enfrentando esta crisis, yo te pido, Padre, que tu palabra anime al que está desanimado. Reconocemos, Padre, que hay situaciones específicas en cada familia que darían la razón suficiente para decir, yo ya no quiero seguir adelante o ya no puedo seguir adelante. Pero, Padre, te pedimos que tu palabra nos levante el ánimo para seguir adelante, sabiendo, Padre, que tú estás con nosotros. Y si alguno se siente desanimado, yo te pido que en esta tarde, Padre, tú le hagas sentir tu cariño, tu amor, tu apoyo y dejarle saber que tú siempre vas a estar con nosotros, especialmente cuando te buscamos de todo corazón. Bendice tu palabra, Señor, y habla tú con tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, aquellos que lo hicieron. Dice la palabra de Dios aquí, dice, los trabajadores iniciaron su trabajo con ánimo. Cuando esto empezó, hermanos, cuando nos hablaban de quedarnos en la casa, de pronto para muchos hasta fue bonito. ¿Por qué? Porque aprovechábamos para estar probablemente descansando un poco, probablemente para hacer algunas tareas que la casa necesitaba hacerse. Se empezó como ánimo y no lo veíamos tan complicado. Pero pasan las semanas y ahora ya no es igual que antes. Ya no es como la primera semana. Ahora el carácter se empieza a modificar. Hay gente que ya está irritada de estar en casa porque quiere salir afuera. Hay gente que quiere su espacio porque tenía su espacio. Es decir, hay muchas razones, pero al principio se empezó con ánimo y se llevaron los primeros días, la primera semana, tal vez la segunda semana. Los trabajadores iniciaron su trabajo con ánimo. Dice el versículo 6, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla ¿hasta dónde, hermanos? Hasta media altura. O sea, con ánimo llegaron a la mitad de toda la reconstrucción, hermanos. Pues el pueblo trabajó con entusiasmo. El entusiasmo para hacer las cosas es un elemento necesario para conseguir avance. Si usted hace las cosas de mala gana, usted se va a cansar. Usted se va a sentir en algún momento que no está avanzando y es más, que no hay razón para hacerlo. Pero cuando usted hace las cosas con entusiasmo, usted avanza y no se da cuenta. Por eso es que es muy importante que amar nuestro trabajo, porque cuando uno ama lo que uno hace, los días se van rápido. Uno espera al otro día para regresar al trabajo. Entonces aquí iniciaron su trabajo, dice, con ánimo, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Cuando hay entusiasmo, hermanos, qué cosa tan bonita es. Quien sea ve cómo se avanza. El verdadero carácter se prueba cuando las cosas no están bien. Ahí es cuando en medio de las crisis podemos ver quién es capaz de seguir adelante. Entonces aquí dice que llevan la mitad y porque el pueblo trabajó con entusiasmo. ¿Qué es la euforia? ¿Qué es ese entusiasmo? Estado de excitación psíquica que se acompaña de un alto tono afectivo. Esa es la euforia. Cuando uno hace las cosas contento, de buena manera, de buena gana, que a uno le gusta. Alguien dijo que es el sentimiento que tienes después de haber recibido la idea hasta antes de ver algo malo en ello. Ese es el problema, hermanos.
Muchas veces, cuando no nos gusta hacer algo, a todo le encontramos pero, a todo le encontramos algo que no está bien. Dice la definición de euforia, que es ese sentimiento cuando uno tiene la idea, pero antes de que le empieces a ver peros. Entonces, en esta crisis al principio todos lo vimos. No, pues me quedo en la casa, la otra semana también. Pero después ya le empezamos a ver peros a esto. Vamos a ver qué pasa. Hay dos tipos principales de desánimo. Uno, el originado por causas externas. Y dos, el originado por causas internas. Externas, que no soy yo causante. Internas, que radican dentro de mí. El desánimo puede llegar por causas externas o por causas internas. Las causas externas del desánimo son, por ejemplo, el ridículo. Si usted en lo que está haciendo de pronto se burlan de usted, ¿usted se desanima? O que lo ataquen, que le empiecen a confrontar por lo que usted está haciendo. Eso puede traer desánimo. Las dos cosas le tocaron a Nehemías. Mi pregunta es, en medio de esta crisis, ¿hay algo que le está afectando a usted externamente? Por ejemplo, que usted sienta que está enfrentando cosas por parte de personas ajenas a usted a raíz de este problema de la crisis del coronavirus. Entonces, vamos a ver esas dos. El ridículo o la burla y el ataque. Los dos los pasó Nehemías. Vamos a ver, el ridículo. En el capítulo 4, en el versículo 1 al 2, dice, cuando Sanballat, pongan atención ahí, porque Sanballat es una persona. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo. ¿Y qué hizo? Se burló de los judíos. Eso obsérvenlo, porque es una persona la que empieza y utiliza un arma poderosa para causar desánimo, la burla. Si usted alguna vez está tentado en burlarse de alguien, no lo haga, especialmente si usted ama a esa persona, porque la burla es una herramienta que destruye. La burla es una herramienta que desanima. Esa es una herramienta que usa Satanás para destruir el trabajo de la iglesia. Eso no se debe usar en las familias. Eso no se debe usar en la relación matrimonial. Eso no se debe usar. Esa herramienta de la burla fue la que utilizó Sanballat. En el capítulo 2 dice, entonces les conté, hablando, cómo la mano bondadosa de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Esto platica Nehemías de lo que él había pasado en el capítulo 1, cuando él le pidió permiso al rey, y recursos para ir a reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén que rodeaban al templo. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, lo que él estaba platicando, exclamaron. ¿Qué contestaron? Manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. ¡Wow! Nehemías, un líder, viene, platica qué es lo que había pasado con el rey, y ellos lo escucharon y dicen, sale, vamos a hacerlo, vamos a trabajar. Cuando lo supieron, Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros. Si ustedes observan, ahora no nada más es Sanballat, ahora también es Tobías y también es Gesem. ¿Qué es lo que pasa con el desánimo? Que es contagioso. Él estaban viendo, se estaban burlando, llama a otros, y ahora no nada más es Sanballat. Ahora ya son 3 los que se empiezan a burlar de ellos. Se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Utilizan no solamente la burla, sino ya los empiezan a atacar. Porque les dicen, ¿a poco están desobedeciendo al rey?
Entonces viene el ataque, viene la burla, y todo eso lo están enfrentando. Capítulo 2, 18 al 19. Capítulo 4, dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió, fíjense, yo nomás es Sanbalat, ahora también es el otro, Tobías. Dice, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Por eso, ¿qué hicieron? Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Yo no sé si en este momento, querido hermano, hermana, amigo que me escucha, usted esté sufriendo la burla, el ataque a raíz de esta crisis. Pero ahí nos está dando una solución. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dice, por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Si usted está pasando por una situación ahorita, dígale, Señor, yo ya no tengo trabajo, te suplico por trabajo. Señor, ya me están pidiendo la casa. Señor, ya mis hijos no tienen que comer. La situación que sea, usted tiene una herramienta poderosa que es orar al Señor. Porque justo cuando más desanimados estamos, Él siempre llega a ayudarnos. Aquí está cómo están reaccionando ellos. Ahora, esto es como se cree que fue el templo de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Entonces, si estamos viendo, pues no era una ciudad como ahora conocemos, áreas conurbadas donde hay otra ciudad pegada a otra, como ahora en algunas áreas donde vivimos así pasa. Es extensiones grandes de construcción. Imagínense hace más de 2000 años, como se crea que fue así. Entonces, cuando una ciudad quería protegerse, construía el muro alrededor de la ciudad. Y era lo que los hacía fuertes, muros bien protegidos. Por eso cuando Nehemías sabe que los muros estaban derribados, él se lamenta porque dice, está todo al descubierto. ¿Y el templo? Entonces aquí es como se cree que fue el Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Ahora, aunque estaba rodeada por el muro que la protegía, empezó a ser atacada. El ataque viene. Dice, cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, acuérdense, estaban partes de los muros derribados, entonces esta parte con esta trabajaban en la de medio y iban cerrando esos huecos alrededor de la muralla. Y avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. No solamente la primera herramienta que utilizaron para desanimar fue la burla y el desánimo. Segunda, el ataque. Esto es como suponiendo que así hubiera sido, porque así dice la palabra que fue. Por el norte estaban atacando Sanbalat y los samaritanos. Por el sur, Gesem y los árabes. Por el oeste, Asdod y los asdodeos. Y por el este, Tobías y los amonitas. Imagínense ese escenario. Imagínense ese escenario de este lugar que está en medio del desierto, tierra árida, pero que lo están atacando por los diferentes puntos. ¿Usted nunca ha sentido que de pronto dice, ya me está pasando esto, ahora me pasa esto, ahora me pasa esto? ¿Qué más me puede pasar? Esto es lo que está pasando ante Nehemías y el pueblo judío tratando de levantar las murallas que rodeaban la ciudad.
Los atacan por todas partes y estoy seguro que el desánimo llegó cuando se vieron amenazados y vueltos en medio de mucho ataque. Tal vez usted se sienta así en este momento. Ya perdí el empleo, ya mi esposa tampoco trabaja, ya los niños no tienen lo que le están pidiendo, yo no sé qué voy a hacer. Las situaciones migratorias están difíciles. Hay un enfermo en la familia, ¿qué más sigue? A mí no me gustaría escuchar que alguno de ustedes está así, pero es muy probable que sí. Y solamente de saber que a un ser querido está viviendo en una situación así, nos duele, nos duele. Alguien dijo, el pueblo de Dios muchas veces tiene problemas para trabajar juntos, pero la gente del mundo no tiene problemas para unirse en oposición al trabajo de Dios. Especialmente si usted ha decidido entregar su fe hacia nuestro Señor Jesucristo, no dude que la burla va a venir, el ataque va a venir, porque en eso sí se puede unir los que no son creyentes para atacarlo a uno que cree en el Señor. Yo lo animo que si usted está en esa situación donde siente que por todas partes le está llegando una prueba, usted siga adelante y confíe en el Señor. Y como hicieron ellos, dice, por eso cuando supimos todo eso, oramos. Y le dijimos, Señor, fíjate cómo se burlan de nosotros. Así es como uno habla con el Señor, como con un amigo, con un padre, así, con un pastor. Él es eso para nosotros. Ya vimos las causas externas del desánimo, la burla, el ataque, pero ahora vamos a ver las causas internas del desánimo, esas que solamente usted las alberga en su corazón por su forma de ser, por su carácter, por sus características. Cada una de estas nosotros la vemos de diferente manera. La fatiga, la frustración y el miedo. Esas tres son causas internas del desánimo. No sé cuál de ustedes puede estar viviendo ahorita. Probablemente la fatiga. Probablemente la frustración de ver que ¿qué puedo hacer? Nada. Y uno se frustra porque en realidad hay cosas que no podemos hacer para aliviar esta situación. O el miedo. El miedo, esa situación emocional que puede paralizarlo completamente usted. Porque el miedo, si bien es cierto que puede despertar en nosotros ese instinto de sobrevivencia que nos hace seguir adelante, pero muchos el miedo los paraliza y no se mueven. Yo no sé cómo reacciona usted a eso. Vamos a ver el primero. Vamos a empezar con la fatiga. ¿Y cómo afectó la fatiga al pueblo judío cuando querían reconstruir los muros? Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores, ¿qué pasa? Desfallecen, pues son muchos los escombros. Algo que trae un trabajo, sobre todo cuando es un trabajo que requiere un gran esfuerzo, es que uno se cansa. Puede ser físicamente o puede ser emocionalmente. Tal vez usted ha estado pasando por una crisis durante ya mucho tiempo y usted dice, ya estoy cansada, ya no puedo seguir. Tal vez usted, con esto que está pasando, usted dice, yo ya no puedo más, estoy totalmente desanimado, no le encuentro sentido a seguir adelante. Esa es una causa interna, la fatiga. La fatiga puede llegar porque hay veces nosotros estamos afanados con muchas cosas. ¿Cuántas veces hemos gastado años en algo para conseguir un tipo de estatus, un tipo de privilegios, un tipo de posesión o posición? Esos elementos que lo pueden a uno llegar a estar cansado con el tiempo, ya sea buscando posición, prestigio o posesiones, que son las 3 P's que nos impiden avanzar, sobre todo en el trabajo del Señor.
las posesiones, la busca de prestigio o la busca de poder. Cuando uno está en la búsqueda de eso, es muy probable que uno se cansa. Y ahora la crisis del coronavirus nos hizo descubrir algo diferente, algo precioso. Yo no sé cómo sea su vida de usted, pero nosotros antes no pasábamos tiempo platicando después de comer, porque estábamos, ¿qué? Ocupados, trabajando para conseguir algo de esto. Y ahora con la crisis, nos sentamos a comer y como no hay otra cosa que hacer, esa plática se alarga 1 hora. Y ahora estamos aprendiendo el arte de la conversación. Estamos aprendiendo a tener sobremesas largas. Estamos aprendiendo a reírnos de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad de salir al cine. Estamos aprendiendo a ver una película entre todos, aquí en familia. Es decir, nuestra vida ha cambiado y estoy seguro que la de usted también ha cambiado. A todos nos ha enseñado algo este coronavirus. Ahora hemos aprendido que la felicidad es la nueva prosperidad. Nos damos cuenta que lo más importante tal vez no sea tener 20 casas, sino estar feliz. La paz interior es el nuevo éxito. ¿De qué sirve tener muchas cosas si usted no está en paz con usted mismo y con Dios? La salud es la nueva riqueza. De pronto vemos en las noticias cómo la gente se enferma y se da uno cuenta que uno está bien. Hasta más hambre tiene uno que antes. Está uno entero y vemos las noticias, las cifras de la gente que se está muriendo. Gente con dinero, gente famosa, gente de todos los niveles sociales. Y usted se da cuenta que la salud es la nueva riqueza. Y por último, la amabilidad es la nueva genialidad. Antes, el que lograba grandes cosas era una persona genial, que se seguía, que se observaba cómo lo hacía. Pero ahora, en medio de la crisis, cuando usted puede estar perdiendo todo y aún así ser amable, eso es algo que se reconoce, porque demuestra quién es la persona. Así que el coronavirus 19 nos ha enseñado esto. La felicidad, la paz interior, la salud, la amabilidad, son cosas que vale la pena buscarlas, porque eso es lo que verdaderamente vale ahora. Siguieron trabajando, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Después dice, por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. Una pregunta, dice, son muchos los escombros. Pregunta, ¿los escombros ya estaban cuando empezaron la obra? Sí, los escombros ya estaban, siempre estuvieron. Pero cuando uno trabaja con ánimo, uno no los nota. Pero cuando uno está con desánimo, hasta lo más insignificante es un motivo para un pero. Porque uno no hace las cosas contento, sino empieza uno a ver escombros. Los escombros siempre estuvieron, pero como ya estaban cansados, ahora era más fácil que los vieran. Entonces, no solamente la fatiga, que puede que llegue en estos momentos, pero la frustración también. Yo no sé si usted está frustrado porque los intentos que ha hecho para salir adelante en esta crisis no ha funcionado, ninguno. Y al parecer siguen otras 2 o 3 semanas que vamos a estar en la casa encerrados. La frustración les llegó a ellos también. Dice, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. ¿Y qué dice? Lo primero que sale, palabras de desánimo, no vamos a poder reconstruir esta muralla, no vamos a poder. La fatiga y la frustración hace que uno diga cosas que uno no desea. Hermanos, de esta situación vamos a salir bien, pero cuando hay desánimo y fatiga, uno no puede decirlo.
Al contrario, dice uno, no, esta no vamos a salir. Esto va a estar duro. De aquí no sé qué va a pasar. Y puras palabras de desánimo. Entonces, no, hermanos. Tengamos fe en que Dios está al pendiente de eso y que por medio de la oración podemos pedirle que Él no nos abandone, que Él nos ayude. Porque si no, vamos a empezar a decir frases como estas. Por lo tanto, dice en Hebreos 12:1, fíjense. Por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Uno de los problemas que podemos tener usted y yo para no poder tener esa comunicación con nuestro Señor es que hay pecado en nuestra vida. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? ¿Cuál es la diferencia cuando usted ve a alguien que con fe habla con el Señor y dice, mi Señor no me va a abandonar? Y tal vez alguien que no puede sacar esa oración. Es muy probable que sea el pecado. Y yo lo animo. Si hay pecado en su vida, este es un buen momento de confesárselo al Señor y decirle, Señor, quítame esto que tengo yo en medio, porque por esto yo no puedo hablar contigo directamente, a los ojos, pedirte a ti con sinceridad. Y hay mucha gente que no puede pedirle al Señor. Algunos puede ser porque no saben, pero otras no pueden porque hay pecado y eso los hace separarse de la voluntad del Señor. Yo lo animo, que este es un buen tiempo para ponerse en paz con el Señor. Señor, yo no he sido como yo tendría que ser, pero te entrego mi pecado. Libérame de esto y hazme una persona nueva, porque yo quiero confiar en ti en medio de esta crisis. Yo quiero confiar que tú vas a cuidar a mis hijas, a mí, que vas a rodear esta casa con ángeles para que ese virus no entre. Pero ¿por qué no te lo puedo decir? Te confieso mi pecado y me arrepiento de corazón. Busque al Señor Jesús, que Él sea su Señor y Salvador, para que en medio de la crisis usted pueda platicar con Él, como con un amigo. Pero el pecado definitivamente es algo que nos estorba. Por último viene el miedo. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían. Fíjense, ya no solamente Sanballat, señora Gersén y también Tobías. No, ahora los mismos, ¿quiénes? Ellos mismos. Porque eso se contagia, ¿no? La mala actitud, el pesimismo, es algo que se contagia. Por eso dice, algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, ¡hey! Los van a atacar por todos lados, porque el miedo se contagió. Dice que los más afectados por el miedo son aquellos que viven cerca de los pesimistas. Pesimista es una persona que todo dice que va a estar mal. Todo dice que va a estar mal. Hay una frase, un chiste que dice que son los que van a llegar al cielo y van a decir, hay polvo. A todo le encuentran algo. Los más afectados por el miedo son aquellos que viven cerca de los pesimistas. Aquí el miedo ya se metió entre el pueblo. No, al inicio eran los enemigos. Ahora es el mismo pueblo el que tiene miedo. Dicen que una mala actitud es como una llanta ponchada. No llegarás a ningún lado hasta que no la cambies. Cuando llega el miedo, no solamente era Sanballat y Tobías, ahora era el pueblo el que tenía también miedo, porque ya se había contagiado. 60% de nuestros miedos carecen de fundamento. El 20% de nuestros miedos ya los sobrepasamos. El 10% de nuestros miedos son tan pequeños que no hacen la diferencia. El 5% son reales, pero nada podemos hacer frente a ellos. Y el otro 5% son reales y sí podemos hacer algo frente a ellos. Esto poquito es donde nosotros sí podemos,
Pero muchos de los miedos que tenemos carecen de fundamento. O tal vez nunca va a pasar, pero el miedo nos afecta. Así que tenga cuidado con sus miedos. La pregunta es, ¿cuáles son las curas para el desánimo? Ya vimos todo lo que puede ocasionar el desánimo. Probablemente usted está desanimado ya en medio de esta crisis. Y seguramente tiene razón para sentirse así. Le voy a decir 3 curas para el desánimo. ¿Qué nos dice el Señor? Primero, busca la ayuda de Dios. En el capítulo 4 dice, ¿por eso qué? Oramos. Escucha, Dios nuestro. Esta primera ayuda, esta primera herramienta es tan importante. Busque ayuda de Dios. La forma en que buscamos la ayuda de Dios es por medio de la oración. Ore. Señor, ayúdanos con este miedo que tenemos. Ayúdanos con esta necesidad que tenemos. Señor, nadie nos puede ayudar, pero tú sí nos puedes ayudar, Señor. Allí en su familia, tómense de las manos al final del día, al inicio del día, cuando coman, cuando ustedes tengan ese tiempo que han creado, oren al Señor y para que Él sea el que nos ayude. Usted tiene diferentes necesidades que yo, así que su oración va a ser diferente a la mía, pero en lo que sí vamos a coincidir es que busquemos la ayuda de Dios. Segunda, reorganice sus prioridades. Las cosas más importantes han cambiado ya. Ya no es lo mismo como hace 4 meses. Todo ha cambiado. ¿Qué es lo más importante ahorita en su vida? Póngase a pensar. ¿Su salud? ¿Invertir en estudiar algo durante este tiempo que se puede hacer? ¿Prepararme en algún área? ¿Mejorar en un área que no ando bien y lo necesito? ¿Enfocarme en mi alimentación, en una sana alimentación? ¿Enfocarme en el ejercicio? ¿Enfocarme en restablecer las relaciones con mis hermanos, con mi familia? ¿Cuáles son sus prioridades? Este es un buen tiempo porque estamos muy sensibles y eso facilita a ver cuáles son las áreas que tenemos que mejorar. Por ejemplo, ellos, ¿qué hicieron? Capítulo 4, versículo 13 dice, así que, cuando uno utiliza esas palabras, así que, es porque ya hubo un razonamiento en el cerebro y uno toma una decisión. Esa palabra es clave decirla. ¿Saben qué, hijas? ¿Saben qué, compañeros? Ya los escuché. Así que, cuando dice uno esa frase, es tan importante porque uno va a traer una solución a eso, una propuesta a eso. Así que, puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Reorganice sus prioridades. ¿Cuál es su prioridad? ¿Su salud? ¿Bajar de peso? ¿Enfocarse en su vida espiritual? ¿Restablecer comunicaciones con sus seres queridos? ¿Cuidar de un enfermo? ¿Cuál es su prioridad? Este es un buen momento. Primero, busque ayuda de Dios. Segundo, reorganice sus prioridades. Los problemas, dijo Albert Einstein, dice, los problemas no pueden resolverse al mismo nivel de conciencia que los creó. ¿Qué quiere decir? De la misma forma en que usted pensaba cuando el problema se creó, no se va a poder solucionar si usted sigue pensando igual. Usted tiene que cambiar su forma de pensar. Si usted no cambia su forma de pensar, nada va a cambiar. Porque las cosas anteriores, los problemas que hay, los huecos que existen para mejorar en nuestra vida, fue con un tipo de pensamiento. Y si ese mismo de pensamiento lo trae a querer cambiar, no va a pasar nada. Usted puede llevar el caballo al río, pero no puede hacer que tome agua. ¿Qué quiere decir?
que cuando hay un problema, unas áreas para poder crecer, lo primero que usted tiene que hacer es cambiar su forma de pensar. Y para eso Romanos 12:2 nos los dice: no os conforméis a este siglo. ¿Qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta crisis, hermanos, amigos, nos tiene que ayudar a entender muchas cosas. Y si esta crisis no lo ayuda a cambiar su forma de pensar, yo no sé qué va a necesitar. Porque este es un buen momento para decir: la forma en que he estado haciendo esto no ha funcionado. Tengo que pensar diferente para poder avanzar, porque no puedo resolverlo si pensando así, he actuado así, no puedo seguir pensando así y esperar cosas diferentes. Tengo que cambiar mi entendimiento. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Al necio no le gusta seguir indicaciones inteligentes. ¿Sí saben qué es necio? Si no, pregunte con alguien, ¿qué es necio? Pero dice: no tome el placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubre. Y por último, pida ayuda a Dios, reorganice sus prioridades y por último, recuerde quién es Dios. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo. Estamos en Nehemías capítulo 4, seguimos. No les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible. Déjenme decirles que yo estoy seguro que usted tiene experiencias que usted ha vivido donde Dios le ha demostrado quién es Él. Mi familia y yo tenemos muchas bendiciones donde el Señor claramente fue el único que intervino. Que no hay razonamiento humano, que solamente lo vemos y decimos: Señor, gracias, porque fuiste tú el único que lo pudo haber hecho. Y no tenemos una o dos testimonios, tenemos muchos hermanos. Y ahora que nos encontramos en medio de esta crisis, esto es algo que a nosotros nos ayuda mucho, recordar quién es Dios. Y déjeme decirle que si usted le entrega su corazón al Señor y usted lo hace su Señor y Salvador: Señor Jesús, ven a mi corazón, quiero que tú seas mi Señor y Rey de ahora en adelante. Si usted le abre su corazón, Él va a empezar a trabajar con usted para que no sienta esos miedos, para que no se sienta solo, para que pueda hablar usted con Él directamente, como se habla con un amigo. Si usted hizo esa oración el día de hoy, invitando a nuestro Señor Jesús a vivir en su corazón, yo lo animo a que siga buscando de su palabra, a que siga buscando de Él. Congréguese en una iglesia, busque a un grupo de hermanos que lo ayuden a salir espiritualmente. Yo no sé cómo está pasando la crisis, pero es muy probable que muchos de los que me están escuchando están desanimados. Déjenme decirles que si usted confía en Dios, Él le va a calmar en su corazón esa ansiedad y ese estrés que usted esté viviendo. Busque y recuerde quién es Dios. Cuando se construyó el puente, el Golden Gate, en San Francisco, al principio había muchos muertos. Estaba la construcción, dos torres, puente colgante, y había muchos muertos y la obra avanzaba poco. A alguien se le ocurrió de poner una red que los pudiera sostener si se caían. Sorprendentemente, es la misma construcción, el mismo clima, las mismas condiciones, pero había una red abajo. Sorprendentemente, después de que se pone la red, el trabajo avanza más rápido, más seguros trabajaban. ¿Por qué?
porque sabían que había una red que no los iba a dejar caer al fondo del mar. Esa red es nuestro Señor Jesucristo. Esa red es la que nos mantiene a muchos de nosotros con una tranquilidad, paz en el corazón, porque sabemos que hay una red que no nos va a dejar caer al agua. Y esa red es mi Señor Jesús. Yo lo invito a que nuestro Señor Jesús ahora sea parte de su vida. Invítelo a vivir en su corazón. Y Él va a ser esa red que no importa lo que pase, Él siempre va a estar cuidándolo. Aún en medio de crisis como la que estamos pasando. Muchas gracias por haber pasado este tiempo. Y mi deseo es de que la palabra de Dios les haya ayudado. Especialmente si usted está desanimado. Busque al Señor. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por esa seguridad que nos das cuando te hemos hecho parte de nuestra vida y nuestros proyectos, de nuestros miedos, te los hemos entregado a ti, Señor. Gracias, porque nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros contigo, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos has librado. Gracias porque no ha faltado el pan sobre la mesa de mi casa, Señor. Gracias porque no ha entrado el virus en este hogar. Y yo te doy las gracias, Señor. Te pido que lo mismo pase para las gentes que están escuchando este mensaje, para la gente que te busca de corazón. Y Padre, que esto pase pronto para que ya no veamos más hogares enlutados, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.